Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 24 de septiembre. Inversores, muy bienvenidos. Bienvenidos el día en que la represión de Pekín llegó finalmente a las criptodivisas. Hemos visto cómo han prohibido el Partido Comunista, el partido único, que dirían a alguien, algunas crónicas, todo lo que tenga que ver, todas las operaciones que tengan que ver con criptoactivos, y esto ha llevado hoy al Bitcoin y a sus amigos, bueno, pues a caídas prácticamente escandalosas. Pero no ha habido correlación en las bolsas. El IBEX 35 ha aguantado prácticamente plano en 0,07% de caídas, gracias esencialmente a la recuperación que estamos narrando desde hace días de la banca, y también al impulso que están cogiendo títulos como Meliá o el valor de moda de la semana, que es IAG. Hoy está con nosotros haciendo podcasting Víctor Álvar González. Víctor, bienvenido. Bien hallado. Socio director de Next Step Finance. ¿Esperabais el manotazo que le ha dado Pekín al mundo de las criptodivisas? Y lo podemos catalogar. ¿Estás de acuerdo con este adjetivo que he colocado? Este sustantivo más bien, la represión llega al mundo de los criptoactivos. Sí, a todo. Primero, ya llevamos tiempo, sobre todo lo hacía yo porque nosotros como entidad regulada que somos Next Step Finance no tenemos opinión sobre criptoactivos hasta que no estén criptomonedas, etcétera, regulados con la transparencia y que sean las mismas reglas del juego que con el resto de activos. No tenemos nada contra ellos, es uno más y tiene utilidad. Si quieres luego hablamos de cuál es esa utilidad. Claro. Pero no, como empresa no trabajamos con ellos. Pero lo que sí tenemos dentro de la empresa, aunque lo hago yo personalmente porque lo tenía antes de fundar Next Step, es una newsletter que se llama Los Cuadernos del Mercado, desde hace muchos años, que es pura newsletter. Y ahí sí que damos opinión porque es algo que a la gente le interesa. Es más, no es un medio de comunicación, no somos competencia, pero es una newsletter, no pretende, pero sí es cierto que es más informativa, más tema, digamos, más generalizado que específico, etcétera, ¿no? Entonces, allí dijimos hace ya mucho tiempo dos cosas, que sobre las criptomonedas se cernían dos amenazas. Una es y no porque sea algo malo, pero el deseo de las autoridades de regularlas. También, entre otras cosas, porque también es un agujero fiscal brutal, que claro, eso no le gusta a ningún político, de ningún color, ni chino, ni norteamericano, ni europeo. Eso no es malo, pero hasta que eso ocurre y se sabe en qué queda, crea incertidumbre. Que eso es lo que ya ha pasado y ya lo estamos viendo desde hace tiempo, y fue lo que generó la primera caída fuerte que tuvo Bitcoin, por ejemplo. Pero en paralelo, aquí digamos que ha sido la tormenta perfecta, porque en paralelo, más que regulación, lo que se está produciendo en China en general es una maniobra. En China hay dos fuerzas. Dentro del propio Partido Comunista y la administración, por decirlo así, está gente más pro negocios, pro apertura, como pasaba en la España antes de la transición, y otros, en cambio, son más die-hard comunistas vieja escuela. Exacto. Al Partido Comunista no le hace ninguna gracia que se le descontrole nada, es dictatorial, y entonces hace tiempo que están queriendo controlar todos estos negocios que, por ser online y que son mucho más difíciles de controlar, entonces no quieren ni que haya un poderosísimo empresa de venta online como las que tienen, no quieren que haya un sector financiero digital potente, porque es mucho más difícil de controlar que el clásico. Y de ahí en adelante, imagínate lo poco que les gusta el tema del Bitcoin, claro, que es absolutamente difícil de controlar por los estados. Pero ¿cómo podemos contextualizar? Claro, por el ánimo de controlarlo y de poner lo suyo, porque no les gusta el Bitcoin, pero sí están creando su criptodivisa a través del banco de la gente, del Banco Popular, ¿no? Del Banco Central de allí. ¿Se explica en eso, quítate tú para ponerme yo para controlar esto, o hay ahí ciertas contradicciones? No, como digo, hay más que esto. Hay deseo de control por parte del Partido Comunista de todo, del mundo de los negocios. En general, se llame cripto, se llame otra cosa.
¿Qué ocurre? Que en concreto esto les molesta especialmente. De todos modos, además, ese quítame tú que me pongo yo en este caso es ridículo. Porque la gran ventaja de las criptodivisas, tendrán otras en el futuro supongo, pero ¿qué son? Son sobre todo un activo descorrelacionado, totalmente independiente de los bancos centrales. Yo lo que veo más atractivo como inversor y como asesor financiero en las criptodivisas, cuando estén adecuadamente supervisadas, digamos, sigan las mismas reglas del juego que el resto de activos para mis clientes y que yo pueda recomendárselo con la misma transparencia y tranquilidad, es que no dependen de los bancos centrales. Las criptomonedas que dependen de bancos centrales es lo mismo, da igual que sea un billete que sea una cripto. Básicamente, si el Banco Central Europeo se pone a fabricar, digamos, a aumentar la oferta de criptodivisas y no le pone un tope, como existe con Bitcoin u otras, al final es lo mismo, es un activo que depende de la confianza en los bancos centrales. Por lo tanto, puede que pretendan eso, pero eso no lo van a conseguir. Ya. ¿No te da la sensación de que parece que China quiere ordenar cosas que se le han desordenado en los últimos años? Lo vemos pues, en el caso de Evergrande, ¿no? Parece que ahí sí que parece que está dispuesta a dejar caer esa compañía, pero como un gesto de limpiar la casa, te diría. No sé si esa interpretación la compartís vosotros. Las medidas que estamos viendo de proteger lo que su clase media, la presunta, bueno, el presunto bueno, ahí te quedas, ¿no? Que le están diciendo prácticamente a Evergrande. Lo que hemos visto hoy de Bitcoin. No sé si es tanto represión o ordenar la casa desde dentro de cara a un futuro que quizá ellos ven y nosotros todavía no somos capaces de atisbar. Evergrande tiene más que ver con ordenar la casa y eliminar excesos crediticios, burbujas especulativas. Lo otro es represión. Es decir, Evergrande también viene de atrás. Hace tiempo, las autoridades chinas, mientras que aquí estamos empezando a hablar de tapering, que básicamente es reducir compras de bonos, las autoridades chinas hace tiempo que están ya mucho más allá. Están en cerrar el grifo, han cerrado el grifo. Incluso están más en la idea, o su objetivo ahora mismo es, desde hace tiempo, es más el drenaje de liquidez, algo que, por cierto, viviremos nosotros en el futuro. Es retirar liquidez del mercado en lugar de meterla. Entre otras cosas, porque tiene una cosa que se llama el shadow banking, que es banca en la sombra, que también descontrolan. Entonces no quieren que el dinero que ellos inyectan para proteger la economía por el tema del COVID acabe en manos de prestamistas fuera de su control. Entonces, en ese proceso de drenar liquidez, de, digamos, una política monetaria restrictiva, hay víctimas colaterales. Y esto también, ya me preguntabas por lo del Bitcoin y decíamos, lo veíamos venir por todo el proceso de regulación y control que ya hace meses que está en marcha. Esto, yo digo, por ejemplo, una señal muy buena en el caso de Bitcoin fue cuando empezaron a cerrar mineras de estas de Bitcoin, ¿no? Entonces, en el caso de Evergrande, lo que ocurre es que, como las autoridades chinas quieren empezar a controlar la burbuja, digamos, de liquidez, empiezan a reducirla. Y claro, ¿quiénes son las primeras víctimas cuando se reduce la liquidez del sistema? Las promotoras inmobiliarias. Claro. Entonces, este es un caso. Y esto lo que les ha pasado es que en ese tema que no es tan fácil de controlar, cada cierto tiempo, ¡pup!, sale algo que aquí esta palma, ¿no?, ha caído. Entonces ya pasó esto cuando la gente que hablaba, hay muchos analistas que se han hiperventilado un montón y han dicho el nuevo Lehman, tal. No, hay que ver lo que ha pasado. No digo que no pueda ocurrir si hay un contagio interno, dentro de China a muchas otras inmobiliarias similares o promotores. Pero hace poco tuvimos un caso muy parecido de una empresa que se llama como Evergrande, porque Evergrande de hecho no es una promotora inmobiliaria únicamente, sobre todo una promotora inmobiliaria, pero es también un banco, o un 37% de un banco, y es también hasta una empresa que fabrica coches eléctricos, o sea que es un grupo, ¿no? Entonces, esto ya pasó hace unos meses, que otro grupo de estos chinos que digamos se benefician cuando hay mucha liquidez, también, digamos, petó. ¿Y qué se hizo? Se troceó y se repartió por decreto entre distintos grupos financieros chinos, bancos, tal. Y ahora probablemente acabe siendo lo mismo. Pero volviendo a tu pregunta, esto tiene más lógica. Están intentando reducir los excesos de su sistema, saben que habrá víctimas en el proceso, saben que habrá víctimas colaterales, y lo que sí están haciendo, y me parece muy bien, es intentando que esas víctimas colaterales no sean la gente los 1,000,000 y pico de personas que están esperando un piso, o los 80,000 y pico que compraron un producto financiero de ese banco del que hablamos, que fue realmente donde empezaron los problemas, ¿no? Entonces ellos lo que quieren es
La idea seguramente será trocearlo y que sobre todo quienes han comprado unos pisos los tengan y que paguen los bonistas, incluidos los en dólares, o sea, los que tienen los occidentales, y supongo que por supuesto los accionistas, que básicamente además el mayor accionista es un particular chino. Nos preguntaban, a ver si te la sabes, nos preguntaba un espectador en este caso, porque lo dejó la pregunta en el hilo de comentarios de uno de los episodios de esta semana, si los últimos acontecimientos ponía como horizonte el COVID, la eclosión del COVID, ¿no? Hasta la fecha, todo lo que estaba sucediendo en China, en esta pretensión de ordenar el patio, los excesos, de tomar un control. ¿Corre riesgo la famosa reedición de la ruta de la seda que estaban planteando hace unos años? Yo no lo sé, porque además todo lo de China son las decisiones. Imagínate si cuesta adivinar, no tanto la verdad, pero si cuesta adivinar lo que va a hacer la Fed o el BCE, imagínate el Partido Comunista Chino. Pero sí establecen unos guidelines y tienen unas ideas. Yo no sé en concreto si sus grandes proyectos un poco mastodónticos continuarán, pero lo que también hay que tener cuidado es, yo leí una frase en Twitter hace poco que decía, puede tardar más la economía china en petar que tú en ganar dinero con tu posición corta en el mercado chino. Es decir, hablamos de un país que además es una dictadura. No es tan fácil decir... Que a veces lo perdemos de vista. Sí. Entonces, lo perdemos mucho. Cuando se ha comparado... Yo esta semana he alucinado con algunos titulares, no digo vuestros, pero en Twitter el otro día, titular principal era colapso financiero global. Había caído, cuando pasó lo de Evergrande, la caída fue en total de un 2% en el MSCI World, en el índice global. Ahora es nada. Entonces, estamos en un mundo que un tanto exagerado. Y entre los analistas también se ha producido esa comparativa entre el sector inmobiliario chino y bancario chino con el occidental. Esto, para empezar, es una barbaridad, pues no tiene nada que ver. Empezando por lo que hemos dicho, político. Pero es que además se compara... De alguna manera, si se habla de un Lehman en Occidente, tiene que darse unas condiciones similares de endeudamiento y mala situación del sector. El sector inmobiliario en Estados Unidos está boyante, pero boyante de verdad. La gente está comprando casas porque tiene dinero, por ejemplo, muchos porque les dieron dinero durante la pandemia y tienen mejores ahorros que antes. Los famosos cheques de Donald Trump, ¿no? Tanto exactamente. Y luego porque los tipos siguen siendo bajísimos. Exacto. Pero es que lo que es más importante y donde yo creo que se les ha ido muchísimo la mano a muchos analistas es que la situación, el endeudamiento, el apalancamiento que hay en el sistema financiero norteamericano y en concreto bancos inmobiliarios, etcétera, y europeo, porque se habla de un contagio global, no tiene nada que ver con el que había en 2008. Mira aquí en España, es que no tiene nada que ver, lo habrás vivido, eres mucho más joven que yo, pero eso lo has vivido, supongo, y entonces pues habrás vivido lo que era cuando te daban un crédito y además te decían si quieres más para que te compres el Cayenne, se les llamaba créditos Cayenne. Esto no es ahora así en España, ni es en ningún sitio del mundo, y encima los costes de financiación en Europa es gratis, el endeudamiento, la gente no tiene ningún problema en ese sentido. Por lo tanto, esa comparación con el 2008 es una pasada y no debemos de poner las cosas en su contexto. Otra cosa sería, quiero aclarar, que no es que yo sea un optimista, yo trato de ser objetivo, un optimista, digamos, crónico. Si el sector inmobiliario, bancario chino se contagiara todo él, entonces sí tendríamos un evento muy peligroso. Pero vamos, tendríamos que por lo menos empezar a ver que caen muchas más piezas del dominó, cosa que de momento no es en absoluto el caso. Ya que mencionas Europa, tenemos este fin de semana elecciones en Alemania. Al margen de la curiosidad política que tenga cada uno, ¿deberíamos seguirlas solo desde una perspectiva inversora? Vamos, importantísimo. Importantísimo desde una perspectiva inversora, sobre todo desde los bonos. Fíjate, nos lo estamos jugando a los votos que tenga el Partido Liberal, el FPD creo que se llama, el equivalente a Ciudadanos aquí. Porque ahí tiene que haber una coalición. Tiene que haber una coalición entre los verdes y los conservadores o entre los verdes y los socialdemócratas y en todos los casos la bisagra serían los liberales. ¿Qué ocurre? Que los liberales no son nada partidarios y han subido mucho porque eran los que defendían más pues no ser duros con los confinamientos y tal, eso que es que no vende. Entonces, ellos no son nada partidarios. Ahora hay una tendencia, tanto desde el lado de los verdes como de los socialdemócratas, a ser mucho más laxos en política fiscal. Es decir, que Alemania
se salte esos límites que tiene autoimpuestos para el gasto público e indirectamente, aunque no se diga, que sea mucho más proclive a que los países, por ejemplo, del sur de Europa, nosotros, pues gastemos y viva la vida, ¿no? Pero no es el caso de lo que opinan por supuesto, el Partido Conservador no opina eso y el Partido Liberal tampoco. Pero el Partido Liberal probablemente, y el Partido Liberal ya ha dicho, ya veremos si es así, esto es lo que habrá que seguir, que ellos quieren la cartera de finanzas. En donde estén, la quieren. Claro, como la tengan y realmente hagan honor a su planteamiento, ¿qué va a pasar con las primas de riesgo? Porque entonces no va a valer eso de no, ya el pacto de estabilidad es cosa de otra época, ¿no? Puede ser complicado y si ya el mercado de bonos va a estar tocado, porque a ver, ahora mismo casi el único comprador de bonos, a ver, ¿quién compra un bono que da un 0,30? El bono español a 10 años. Peor, un bono que te cuesta un 0,30, que es el español a 5 años, cuando la inflación, el propio BCE dice que se va a mover en el 2% en los próximos años, eso sí no se queda corto. Claro. Estás perdiendo dinero al comprarlo. O sea, mientras compra el BCE no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando el BCE deje de comprar porque tiene que hacerlo? Porque el BCE no puede estar con la excusa de la pandemia eternamente. En ese caso tenemos una tormenta perfecta para ponerse corto en renta fija, porque se va a juntar el tapering del BCE y finalmente el cierre del grifo. Nadie empieza a reducir las compras para no cerrar el grifo, claro. Y encima podría ocurrir que no sea todo tan maravilloso como se plantea en los países del sur de Europa en cuanto a que podamos gastar lo que queramos per in secula seculorum. Víctor, lo seguiremos, te haremos caso y lo seguiremos, evidentemente. Muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Ha sido un placer. Y a vosotros, sabéis que las preguntas que nos dejéis en los hilos de comentarios de las plataformas en las que estamos presentes, YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, pues las iremos trasladando poco a poco a los siguientes invitados y a ver si entre todos, entre la gente que estamos en finanzas.com y nuestras fuentes, somos capaces de crear una inteligencia colectiva sin llegar al desmadre, como apuntaba antes Víctor, con algunas cosas que se han leído esta semana sobre Evergrande, que bueno, hay cada uno que las valore como considere. Amigos, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo, gracias por acompañarnos durante esta semana. Nos volvemos a ver el lunes, no os perdáis el lunes por la mañana el futuro de la ESG. Nos plantean un viaje al 22 de agosto de 2022, la fecha. Ya sabréis, tenéis que escuchar el podcast para saber por qué nos vamos hasta esa fecha. No os lo perdáis, insisto, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo y gracias, hasta la próxima.